¿Qué pasaría si el mayor error de tu vida no fuera algo que hiciste, sino algo que dijiste? Si las heridas que aún sangran en tu alma no vinieran de acciones, sino de palabras que escaparon cuando el silencio habría sanado. Hay batallas que no se ganan hablando. Hay guerras espirituales que solo se vencen callando. Porque no todo se resuelve con una respuesta, a veces la victoria llega con una pausa. Dios no siempre te usa como trompeta. A veces quiere moldearte como muro. No para que te encierres, sino para que aprendas a proteger lo sagrado que hay dentro de ti. El silencio no es ausencia. Es entrenamiento. Es el taller donde el espíritu pule tu carácter. Es el terreno donde florece la sabiduría. Tal vez tú también has sentido esa lucha interior, hablas porque no soportas la tensión de no entender, respondes porque temes parecer débil, explicas porque no confías en que Dios te defienda. Pero en el cielo, hay un tiempo exacto para cada palabra. Y quien aprende a esperar ese tiempo, se convierte en alguien que ya no reacciona, responde con propósito. Hubo una mujer, hace siglos, en una aldea perdida entre dunas y montañas. Se llamaba Mirayá, y era conocida por su inteligencia. Sabía leer las estrellas, sanar con hierbas, interpretar sueños. Pero no sabía guardar silencio. Su voz estaba en todo, incluso en los lugares donde Dios no la había enviado. Cuando los hombres se reunían a decidir sobre la lluvia o la cosecha, ella intervenía. Cuando su esposo oraba, ella corregía sus palabras. Cuando sus hijos se equivocaban, su voz los alcanzaba antes que su abrazo. Decía la verdad, sí, pero sin dirección. Y una verdad sin tiempo es igual de peligrosa que una mentira. Una tarde, un profeta llegó a la aldea. Sus ojos eran fuego, su voz era calma. No pidió agua, ni pan. Solo pidió silencio. Y cuando lo tuvo, dijo, tú, mujer, hablas antes de que el cielo respire. Tu boca se adelanta a los planes de Dios. Entonces extendió su mano, y el viento se detuvo. Mirayá intentó hablar, pero su voz se desvaneció. Durante días, el desierto fue testigo de su lucha. Quiso orar, y no pudo. Quiso explicar, y el aire no la obedeció. Al principio sintió castigo. Luego comprendió, era misericordia. Porque en ese silencio, por primera vez, escuchó. Escuchó las risas de sus hijos sin interrupción. Escuchó los pasos de su esposo orando por ella. Escuchó su propio corazón latiendo en paz. Y fue ahí, en el silencio que tanto temía, donde Dios comenzó a hablar. No con truenos. No con visiones. Con una voz tan suave que solo el alma podía oírla, calla, hija. No porque te quite valor, sino porque quiero devolverte poder. Desde entonces, Mirayá comprendió que el silencio no era su enemigo. Era su altar. Era el lugar donde la voz de Dios tenía espacio para resonar. Y hoy, si estás escuchando esto, quizá tú también estás en una temporada donde Dios parece callar. Pero no confundas su silencio con su ausencia. A veces, el cielo guarda silencio, no porque te haya olvidado, sino porque está formando en ti la sabiduría que tus palabras aún no podrían sostener. Detente. Respira. Siente la paz que llega cuando ya no tienes que demostrar nada. Ese es el comienzo del poder del silencio. El silencio tiene un lenguaje que no todos entienden. Es un idioma que se aprende cuando el alma se queda sin argumentos. Cuando las oraciones se transforman en lágrimas. Y las lágrimas en adoración. Mirayá comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El amanecer tenía un sonido distinto. Como si el sol saludara con suavidad lo que antes había sido ruido. El fuego del hogar crepitaba con un ritmo que parecía oración. Y en los ojos de su esposo descubrió algo que había perdido hacía tiempo, descanso. Porque su voz ya no llenaba cada espacio. Y en ese espacio vacío, Dios comenzó a habitar. El silencio reveló lo que las palabras habían ocultado. Reveló heridas que no se curaban con explicaciones.
penas que solo sanaban al entregarse, y verdades que solo el Espíritu podía enseñar. Entonces entendió algo que transformó su corazón. No todo silencio es castigo. A veces, el silencio es la voz de Dios enseñándote a confiar. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Esa frase comenzó a resonar dentro de ella, como un eco suave que no venía de su mente, sino de su espíritu. Cada día sin hablar era una batalla interna. Sus pensamientos querían salir corriendo. Su impulso era llenar los vacíos. Pero la paz, esa paz que no depende de resultados, la sostenía. Empezó a observar. Vio cómo sus hijos tomaban decisiones pequeñas sin su guía. Los escuchó reír entre ellos. Rezar sin que ella corrigiera sus palabras. Su hogar comenzó a tener un sonido nuevo. Menos voz, más vida. Y entonces entendió. Sus palabras habían sido una muralla, no una protección. Había levantado muros con frases bien intencionadas, pero sin sabiduría celestial. El Espíritu Santo le mostró algo aún más profundo. Que la necesidad de hablar todo el tiempo nace de la desconfianza. De no creer que Dios puede actuar sin nuestra intervención. ¿Cuántas veces hablas porque sientes miedo? Miedo de que te malinterpreten, de que te olviden. De que todo se derrumbe si no explicas tu parte. Pero ¿y si ese miedo es precisamente lo que Dios quiere sanar? Porque cuando eliges callar por fe, cuando eliges esperar sin justificarte, le estás diciendo al cielo: confío más en tu obra que en mi defensa. Mira, ya empezó a escribir con la mirada lo que antes decía con la lengua. Comenzó a adorar sin voz, a agradecer sin palabras, a escuchar sin preparar respuestas. Y cuanto más callaba, más sentía la presencia de Dios envolviéndola como un manto. Porque el silencio también puede ser adoración. A veces, quedarse quieto es la oración más profunda. A veces, una lágrima guardada vale más que 1000 promesas vacías. Dios estaba enseñándole lo que el ruido le había robado. La sensibilidad de su voz. Y en esa escuela invisible, el Espíritu le mostró que las batallas más grandes no se ganan con volumen, sino con obediencia. Cuando pases por las aguas, no estarás sola. Cuando cruces por el fuego, no te quemarás. Esa palabra la envolvía cada vez que el impulso de hablar regresaba. Porque aprendió que si Dios calla, es porque está trabajando. Y si Él está trabajando, tu silencio no es pérdida. Es parte del milagro. Así comenzó a descubrir el secreto del poder del silencio. No se trata de no hablar, sino de hablar solo cuando el cielo respira contigo. De no decir por reacción, sino por revelación. De no buscar tener razón, sino tener paz. Esa transformación no se nota al principio, pero con el tiempo, cambia la atmósfera entera de tu vida. Y lo que antes necesitaba explicación, ahora simplemente se entiende con tu presencia. Hubo un momento en que Miraya, sentada frente al desierto, entendió algo que ningún sabio le había enseñado. El silencio no solo estaba afuera, también debía nacer dentro de ella. Podía callar por fuera y seguir gritando por dentro. Podía guardar palabras, pero aún discutir con su mente. Repetir pensamientos, revivir conversaciones pasadas. Ese era el ruido que más dolía, el que nadie escuchaba, pero la agotaba. Dios comenzó a trabajar ahí, en su interior. Le mostró que su alma estaba llena de voces. La voz del miedo. La voz del orgullo. La voz del pasado. Y entre todas ellas, había una más suave, casi imperceptible. Esperando ser oída, la voz del Espíritu. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Esa frase empezó a volverse su oración diaria. Ya no oraba pidiendo cosas. Solo se sentaba en el suelo de arena tibia, cerraba los ojos. Y dejaba que la presencia de Dios respirara dentro de ella. Fue en ese espacio donde comenzó la verdadera transformación.
El silencio se volvió su escuela, su espejo, su altar. Y en esa quietud, Dios le habló sin palabras. Le mostró las veces que había querido tener el control. Las veces que habló para ser vista. Para no sentirse invisible. Para evitar el dolor de ser ignorada. Y lloró. Lloró por los momentos en que su voz había sido escudo. Cuando en realidad solo era miedo disfrazado de fuerza. Ahí comprendió algo sagrado. No todo lo que se dice con amor, viene del amor de Dios. Hay palabras que parecen buenas, pero nacen del orgullo de querer tener razón. Y cuando ese orgullo se esconde detrás del yo solo quería ayudar, termina robando la paz de los que más amamos. Fue entonces cuando el Espíritu le susurró: yo no quiero tu voz cansada. Quiero tu corazón en reposo. El silencio la llevó a recordar su infancia. Su madre, una mujer fuerte, siempre le decía: habla, hija, que nadie lo hará por ti. Y sin darse cuenta, creció creyendo que callar era rendirse. Pero ahora entendía que callar por fe no era debilidad. Era sabiduría. Era elegir el momento de Dios por encima del propio. Mirayá levantó su mirada al cielo y, sin sonido alguno, dijo desde el alma: Señor, enséñame a ser voz cuando tú hables. Y eco cuando tú calles. Y el cielo respondió con un silencio tan vivo que todo su cuerpo sintió paz. Era como si el aire se hubiera vuelto oración. Como si la tierra respirara junto a ella. A partir de ese día, su presencia cambió. Ya no necesitaba explicar. Su sola mirada transmitía calma. Su casa se llenó de una paz que nadie podía explicar. Y sus hijos empezaron a confiar en el Dios de su madre. No por sus palabras, sino por su ejemplo. Porque el silencio sostenido por fe se convierte en testimonio. Predica sin micrófono. Sana sin discursos. Transforma sin imponer. Y fue entonces cuando Dios comenzó a darle revelación. Le mostró que cada palabra humana tiene peso. Y que hablar sin dirección es como disparar sin blanco. Pero cuando una palabra nace en oración, penetra donde los argumentos no llegan. Por eso Jesús no necesitaba defenderse. Sus silencios tenían más poder que los discursos de los sabios. Cuando no respondía, estaba enseñando. Cuando callaba, el cielo obraba. Y lo mismo sucede contigo. Cada vez que decides no reaccionar. Cuando eliges no justificarte. Cuando te detienes antes de contestar. Estás dejando espacio para que Dios actúe. Esa pausa no te debilita. Te fortalece. Porque en ella, tu alma aprende lo que tu mente no puede comprender. Que la justicia divina no necesita explicación. Solo fe. Así, día tras día, Mirayá comenzó a vivir en un ritmo nuevo. Ya no era guiada por impulsos, sino por dirección divina. Ya no hablaba por miedo, sino por propósito. Y su voz, aquella que antes lastimaba, se convirtió en bálsamo. Había descubierto el secreto más profundo. Que el silencio no apaga tu voz. La purifica. Con el paso de los días, algo empezó a cambiar en la casa de Mirayá. Era casi imperceptible, como el amanecer que ilumina poco a poco las sombras. Ya no se escuchaban los constantes "haz esto" o "te dije que no hicieras eso". Había un silencio nuevo, pero no vacío. Era un silencio lleno de vida. Su esposo, Anán, la miraba con curiosidad. Durante años se había acostumbrado a su voz ocupando cada espacio. A sus correcciones, a sus consejos no pedidos. Pero ahora, ella lo miraba con ternura y callaba. Y ese silencio, lejos de crear distancia, comenzó a sanar lo que las palabras habían roto. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las dunas, Anán se acercó a ella y dijo con voz temblorosa: "No recuerdo la última vez que te vi tan en paz". Ella sonrió sin decir nada. Y por primera vez en mucho tiempo, esa sonrisa dijo más que cualquier discurso.
El silencio había comenzado a hablar por ella. Los niños también lo notaron. El más pequeño dejó de tartamudear. El mayor empezó a compartir sus ideas sin miedo. La casa que antes se sentía tensa, ahora respiraba. El Espíritu Santo se había mudado allí. No con ruido, sino con reposo. Porque cuando una mujer decide callar por obediencia, el cielo empieza a hablar a través de ella. Y ese es el misterio que muchos no entienden. Que el silencio no te hace invisible. Te vuelve instrumento de revelación. Una mañana, mientras preparaba el pan, Miraya sintió una voz interna tan clara como el amanecer. No te silencié para castigarte. Te silencié para devolverte autoridad. Las lágrimas comenzaron a caer. Porque entendió que no era pérdida. Era preparación. Que cada pausa que Dios permitía estaba afinando su espíritu para hablar con propósito. Entonces recordó algo que había leído en su juventud. Hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Y por fin comprendió que ambos son santos, pero no iguales. Hablar en el tiempo equivocado puede destruir lo que Dios está construyendo en secreto. Desde ese día, sus palabras se volvieron pocas, pero llenas de presencia. Cada vez que abría la boca, el ambiente cambiaba. Sus hijos la escuchaban como si hablara un oráculo. Y no porque su tono fuera fuerte, sino porque sus palabras nacían del cielo. Dios había tomado lo que antes era impulsivo y lo convirtió en sabiduría. Tomó lo que antes sería y lo transformó en sanidad. Una tarde, una vecina se acercó llorando. Su hogar estaba en ruinas. Antes, Miraya habría corrido a aconsejarla, a darle soluciones, a intentar arreglar con palabras lo que solo Dios podía restaurar. Pero esta vez, la escuchó en silencio. Tomó sus manos. Y después de un momento, dijo solo una frase. Permite que Dios hable primero. La mujer no entendió del todo. Pero algo en su espíritu se quebró. Y allí, entre lágrimas y silencio, ambas sintieron una presencia que las envolvió. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el silencio, cuando está ungido, se convierte en atmósfera. Y esa atmósfera prepara el terreno para el milagro. Fue entonces cuando el Espíritu le recordó otra verdad. Hasta Jesús guardó silencio ante quienes lo acusaban. Y su silencio no fue debilidad, fue estrategia. Miraya comprendió que el silencio no era falta de respuesta, sino una respuesta más alta. Que a veces Dios te calla, para que su voz tenga espacio para actuar. Y que hay batallas que solo se ganan cuando la carne se rinde y el espíritu escucha. Así, el silencio se volvió su oración constante, su lenguaje con Dios, su escudo ante el enemigo. Ya no tenía miedo de no ser escuchada, porque había descubierto algo mayor: ser comprendida por el cielo. Esa es la gloria que llega cuando aprendes a callar. Tu voz se hace una con la del Espíritu. Y ya no hablas para ser notada. Hablas para liberar. Con el paso del tiempo, la historia de Miraya comenzó a recorrer las aldeas vecinas. No hablaban de ella como de una mujer sabia, ni como de una curandera o maestra. La llamaban la mujer del silencio. Al principio, le incomodaba ese nombre. Pensaba que la reducían a su pasado, a la voz que una vez perdió. Pero pronto entendió que no era burla. Era testimonio. Porque el silencio que Dios le había dado no era ausencia de palabras, sino una presencia tan profunda que solo podía sentirse. Las mujeres del pueblo comenzaron a visitarla. Algunas llegaban cansadas de discutir con sus maridos. Otras, heridas por palabras que no podían olvidar. Unas buscaban consejo. Otras, simplemente un lugar donde respirar. Miraya no las recibía con discursos. Les servía té, las escuchaba. Y cuando terminaban de hablar,
Guardaba silencio. Ese silencio no era indiferencia. Era espacio para que Dios respondiera. Muchas salían de su casa llorando. No porque hubieran oído una gran enseñanza, sino porque habían sentido algo que hacía años no sentían: paz. Y así empezó su ministerio sin púlpito, su voz sin sonido. Dios hablaba a través de su calma. Y las mujeres comenzaron a cambiar. Un día, una de ellas le dijo entre sollozos: ¿cómo logras callar cuando todo dentro de ti quiere gritar? Mirallá sonrió y respondió suavemente: no callo por fuerza, callo por fe. Y agregó: el silencio no siempre es cómodo, pero es el idioma donde Dios más me enseña. Cuando mi boca se detiene, mi espíritu escucha lo que antes no podía oír. Entonces, la mujer comprendió. No se trataba de controlar su carácter, sino de rendir su corazón. Pon guarda a mi boca, oh Señor. Vigila la puerta de mis labios. Esa oración se volvió su himno. Cada una de las mujeres que pasaba por su casa salía repitiéndola como un pacto nuevo. Con el tiempo, los hombres del pueblo también notaron el cambio. Ya no había murmuraciones, ni discusiones que terminaban en heridas. Los hogares comenzaron a sanar. Las familias volvían a comer juntas. La paz se volvió contagiosa. Dios estaba levantando algo mayor que una historia. Una generación de mujeres que aprendían a escuchar antes de hablar, a orar antes de responder, a confiar antes de explicar. Mirallá observaba todo esto con asombro. Nunca había buscado ser líder, pero la presencia de Dios la había convertido en una guía. Y cada vez que alguien le pedía consejo, recordaba el día en que el profeta la había señalado. Ya no sentía vergüenza, solo gratitud, porque entendió que aquella palabra dura había sido la puerta hacia su libertad. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras el desierto, se arrodilló en silencio y dijo en su interior: gracias, Señor, por haberme callado cuando más quería hablar. Porque en ese silencio me mostraste quién soy, y quién siempre fuiste tú. Entonces el Espíritu le habló una vez más: tu silencio ya no es prueba, es poder. Y ella lo sintió, no como un pensamiento, sino como una corriente de paz recorriéndole el cuerpo. Era como si Dios mismo le hubiera devuelto la voz. Pero una voz nueva, templada, mansa, llena de autoridad. A partir de ese día, cuando hablaba, su voz tenía un tono distinto. No buscaba convencer, sino bendecir. No corregía desde la razón, sino desde el amor. Sus palabras eran breves, pero cargadas de eternidad. Y así, sin proponérselo, Mirallá comenzó a enseñar a otras lo que el cielo le había enseñado a ella: que el silencio no apaga la voz de una mujer, la santifica. Que callar en el momento correcto es un acto de poder espiritual, no de sumisión. Y que el Espíritu Santo no se manifiesta en el ruido, sino en el susurro. El Señor no estaba en el viento, ni en el fuego, sino en el silbo apacible. Esa fue su revelación más grande. Y en ese silbo, descubrió que su propósito ya no era ser escuchada, sino reflejar al Dios que habla en el silencio. El silencio de Mirallá había madurado en sabiduría. Pero Dios quería mostrarle que ese don no era solo para ella, sino un reflejo del mismo Espíritu que habitó en mujeres escogidas desde el principio de los tiempos. Una noche, mientras oraba bajo el cielo despejado, sintió que el Espíritu le traía una imagen. Una joven de rostro puro, sus manos sobre el vientre, sus ojos mirando al cielo con serenidad. Y oyó dentro de sí una voz que decía: mira a María. De pronto, entendió. María también conoció el poder del silencio. Ella pudo haber explicado,
defendido, gritado su inocencia. Pero eligió callar. Y en ese silencio, Dios se manifestó. Porque el silencio de María no fue miedo. Fue fe. No fue debilidad. Fue adoración. Fue el espacio donde la palabra se hizo carne. Soy la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa simple frase contenía más poder que 1000 argumentos. Mirayá sintió que el viento soplaba con una dulzura diferente. Era como si el cielo mismo le confirmara que el silencio no es vacío, sino vientre. Un lugar donde lo divino se gesta en lo invisible. Entonces se dio cuenta de algo profundo. María y ella compartían la misma lección. La de las mujeres que confían en Dios aun cuando el mundo no las entiende. Hay silencios que son gestaciones. Hay tiempos donde no se ve nada. Pero dentro del alma, Dios está formando algo que aún no puede revelarse. Guarda mi palabra como María guardó la suya. Le susurró el Espíritu. Porque hay promesas que solo maduran en el silencio. Y comprendió que hay palabras que, si se pronuncian antes de tiempo, abortan lo que Dios estaba gestando. Por eso, María no corrió a explicar su milagro. Esperó. Observó. Meditó. Porque sabía que cuando Dios es quien obra, la evidencia llega sola. Mirayá lloró en silencio. Por primera vez entendió la grandeza de no tener que explicarse. De confiar en que el cielo hablaría por ella. Como habló por María. ¿Cuántas veces, pensó, hablamos demasiado por miedo a ser malinterpretadas? Por querer justificar lo que solo Dios puede revelar con el tiempo. Pero María no temió ser incomprendida. Ella sabía que lo que el cielo siembra, el cielo mismo lo defiende. El Espíritu le mostró que ese mismo poder está disponible para ti también. Que cada vez que eliges callar cuando podrías defenderte, Dios se levanta a hacerlo por ti. Cada vez que no explicas lo que Él te pidió guardar, el cielo conspira para que su propósito se cumpla. Así como María fue bendecida por confiar, tú también serás levantada cuando decidas guardar lo que Él te reveló en secreto. Porque hay promesas que solo florecen en mujeres que saben esperar. Y hay destinos que solo se abren cuando el alma se vuelve cuna para la voluntad de Dios. Mirayá cerró los ojos y sonrió. Su silencio ya no era prueba ni renuncia. Era comunión. Era un lenguaje entre su espíritu y el de Dios. Y entendió que la mujer que domina su lengua también gobierna su entorno. Porque su voz ya no nace del impulso, sino de la eternidad. Ese tipo de silencio no es cobardía. Es autoridad celestial. Y tú, que escuchas estas palabras, tal vez también estás en esa etapa donde el cielo te pide callar. No es porque hayas fallado. Es porque Dios está formándote para que hables con poder. No con prisa. Lo que hoy callas por obediencia, mañana hablará por testimonio. Porque el silencio, cuando nace del Espíritu, no es ausencia de voz. Es el eco de Dios preparando el terreno para tu propósito. Han pasado generaciones desde los días de Mirayá y María. Pero el corazón humano sigue siendo el mismo. El ruido cambió de forma. Pero la necesidad de silencio sigue intacta. Hoy, ya no nos interrumpen las voces del mercado, sino las notificaciones del teléfono. No competimos con discusiones en la plaza, sino con opiniones que gritan desde una pantalla. Vivimos rodeados de palabras vacías, mensajes urgentes, ruidos disfrazados de conexión. Nos levantamos con ruido, trabajamos con ruido y dormimos con ruido. Pero en medio de todo eso, Dios sigue hablando de la misma manera. En un susurro. El Espíritu no compite con el bullicio. No interrumpe. Solo espera. Espera el momento en que tu alma decida apagar el mundo para encender su voz. En el silencio y la confianza estará tu fortaleza.
Esa verdad sigue viva. Pero hemos confundido hablar con influir, publicar con conectar y opinar con tener propósito. Y así, nos llenamos de ruido por fuera, mientras por dentro el alma se seca. Mira, ya entendió que el ruido no está solo afuera. También se instala dentro de nosotros. En pensamientos repetitivos. En preocupaciones que no paran. En la ansiedad de tener que responder todo. Y ese ruido, más que los sonidos del mundo, es el que apaga la voz del Espíritu. Por eso Dios te llama hoy a un nuevo tipo de silencio. No a quedarte quieta por miedo, sino a detenerte por fe. A desconectarte del ruido para volver a oír su latido. No tienes que irte a un desierto. Solo necesitas un momento donde nada más importe. Apaga el teléfono. Respira. Y deja que el alma recuerde lo que se siente estar en paz. Porque cuando el alma calla, el cielo se escucha. Tal vez por eso te sientes tan cansada últimamente. Porque tu mente ha estado hablando más de lo que ora. Porque tu corazón ha estado discutiendo cosas que solo el Espíritu puede resolver. Y Dios, con ternura, te dice: ven a mi silencio. Ese silencio no es ausencia. Es presencia pura. Es el lugar donde las lágrimas se transforman en fe. Donde la confusión se convierte en claridad. Y donde lo que parecía perdido empieza a tomar forma de promesa. Jesús lo sabía. Por eso, en medio del ministerio, se apartaba solo a orar. Se alejaba de las multitudes no por cansancio, sino por comunión. Porque sabía que ningún milagro nace del ruido, sino de la intimidad. Y ese mismo llamado sigue sonando hoy. No necesitas más respuestas. Necesitas silencio. Silencio para discernir. Para sanar. Para volver a reconocer la voz de aquel que nunca dejó de hablarte. Dios no necesita gritar. Tú solo necesitas escuchar. Y cuando lo haces, algo se ordena dentro de ti. Tu alma se alinea. Tu espíritu se fortalece. Y tus palabras vuelven a tener poder. Porque quien aprende a escuchar a Dios en el silencio, aprende a hablar con autoridad en la vida. Ese es el secreto de las mujeres que caminan con propósito. No hablan más que las demás. Hablan menos, pero con fuego santo. Sus palabras son semillas. Y cada vez que abren la boca, cielos se mueven. Corazones se abren. Atmósferas cambian. Esa es la mujer que Dios está formando en ti. Una mujer que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Una mujer cuya paz es más fuerte que cualquier argumento. Una mujer que no necesita gritar para que su voz tenga peso. Porque su autoridad viene del silencio donde se encontró con Dios. El silencio no solo es refugio. También es batalla. Una guerra silenciosa donde las armas no se ven. Pero los resultados se sienten en el espíritu. Porque el enemigo no le teme a tu ruido. Le teme a tu calma. No se confunde con tus gritos, sino con tu paz. Cuando eliges callar en medio de la provocación, le quitas al adversario su terreno favorito, la reacción. Cuando guardas silencio y oras en secreto, desarmas estrategias que él había preparado con tus propias palabras. Hay momentos en que el cielo te dice: no respondas. No porque no tengas razón, sino porque hay batallas que no se ganan argumentando, sino obedeciendo. Recuerda lo que está escrito: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Ese estar tranquilos no es pasividad. Es fe en reposo. Es mirar la tormenta y saber que el Dios que calla no se ha ido, sino que está preparando tu victoria. Mira, ya lo aprendió cuando su silencio fue su defensa. Había mujeres que la criticaban, que no entendían su cambio. Antes habría intentado explicarse, pero ahora solo sonreía y seguía sirviendo. Y el tiempo,
No sus palabras, las convenció. Así trabaja Dios. Usa el silencio como escudo para proteger lo que está germinando en ti. Porque hay palabras que no merecen respuesta. Solo oración. Hay ataques que no se detienen con argumentos, sino con paz. Hay puertas que solo se abren cuando eliges quedarte quieta y confiar. El silencio no es debilidad. Es estrategia divina. Cuando callas, el cielo habla por ti. Cuando callas, tu espíritu se fortalece. Cuando callas, tus lágrimas interceden mejor que tus discursos. Y el enemigo lo sabe. Por eso intenta empujarte a hablar de más. A explicar lo que no debes. A defenderte cuando Dios te pidió esperar. Porque mientras hablas, te desgastas. Pero cuando callas y oras, avanzas. Mira, ya descubrió que el silencio era su nueva forma de oración. Ya no pedía, solo se rendía. Ya no argumentaba, solo descansaba. Y en ese descanso, Dios hacía más de lo que sus palabras jamás lograron. Una noche, mientras miraba el fuego del hogar, recordó los años de lucha, las discusiones, los intentos de controlar todo. Y con lágrimas suaves, dijo en su interior: ahora entiendo, Señor. Tú no me callaste para quitarme fuerza. Me callaste para devolverme poder. Porque el verdadero poder no está en la voz, sino en la autoridad que hay detrás de ella. Y la autoridad nace en la quietud. En el tiempo que pasas con Dios sin decir nada. Solo escuchando. Si pudieras ver lo que pasa en el mundo espiritual. Cada vez que eliges el silencio santo, entenderías por qué el enemigo odia que esperes. Cada pausa tuya desbarata una trampa. Cada palabra que decides no pronunciar es un muro que levantas entre tú y la oscuridad. Cada vez que escoges paz sobre impulso, el cielo gana una batalla a tu favor. Así es como se pelea en el reino. No con ruido, sino con obediencia. No con explicaciones, sino con entrega. No con orgullo, sino con fe. Jesús lo demostró ante Pilato. Podía defenderse, pero eligió el silencio. Y en ese silencio, el plan eterno se cumplió. El cielo no necesita gritos para hacer temblar la tierra. Solo necesita un corazón que sepa esperar. Y tú, hija, estás aprendiendo esa misma lección. Cada vez que eliges no responder, estás creciendo. Cada vez que guardas silencio en medio del dolor, estás avanzando. Cada vez que confías cuando podrías discutir, estás ganando una guerra que no se ve. Porque el silencio del justo hace más ruido en el infierno que 1000 palabras en la tierra. Música profunda, sonido de fuego crepitando. La voz baja con reverencia. Así te enseña Dios el poder del silencio. No como una prisión, sino como un arma invisible que protege lo que Él está formando en ti. Tal vez tú, que escuchas esto, sientes que el silencio te cuesta. Que cuando callas, el alma se inquieta. Que si no hablas, parece que pierdes el control. Pero lo que realmente pierdes al no callar, es la oportunidad de oír a Dios. El silencio no es cómodo, lo sé. Porque en él se revelan tus pensamientos, tus heridas, tus miedos. Y por eso tantos huyen del silencio. Porque enfrentarse a uno mismo a veces duele más que discutir con el mundo. Pero ese es el lugar donde comienza la sanidad. El silencio no es un castigo. Es una cita divina. Es el espacio donde Dios limpia tu mente, ordena tus emociones y te enseña a respirar otra vez. Piensa en esto. ¿Cuántas veces tus palabras complicaron algo que el tiempo y la fe podían resolver? ¿Cuántas veces te agotaste explicando algo que Dios ya estaba defendiendo por ti? ¿Cuántas veces hablaste por ansiedad, cuando el cielo solo te pedía esperar? No te culpes. Todos hemos hablado más de la cuenta alguna vez.
Pero ahora es distinto. Ahora el Espíritu te está enseñando un ritmo nuevo. Mira, ya lo entendió. No tenía que llenarlo todo con palabras. Porque Dios no necesitaba su voz para seguir obrando. Y tú tampoco tienes que tener siempre la última palabra. Solo necesitas tener paz. Empieza por pequeños actos. Cuando sientas el impulso de responder, haz una pausa. Respira. Pregúntale a Dios. ¿Tú quieres que hable o que espere? Y si no sientes su dirección, guarda silencio. Ese acto sencillo será tu oración más poderosa. En tu hogar. Cuando las discusiones amenacen tu paz. Elige el silencio como tu escudo. No para evitar el conflicto, sino para invitar al Espíritu a intervenir. Cuando no reacciones, verás cómo el ambiente cambia. Porque donde hay silencio guiado por fe, el Espíritu Santo entra con autoridad. En tu trabajo, cuando sientas que nadie reconoce tu esfuerzo, calla y ora. Dios escucha conversaciones donde tú no estás. Él sabe cuándo defenderte y cómo exaltarte. Y en tu vida personal, cuando te sientas incomprendida o sola, no llenes ese vacío con ruido. Llénalo con su presencia. Siéntate en silencio. Cierra los ojos. Y deja que el Espíritu te abrace. Porque a veces no necesitas una respuesta. Solo sentir que Dios sigue ahí. En paz me acostaré y dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. Esa paz es tu herencia. Y cuando la practicas, tu alma aprende el lenguaje del cielo. El silencio no es solo ausencia de sonido. Es espacio para escuchar dirección. Y la dirección trae propósito. Y el propósito trae descanso. Así es como el silencio se convierte en poder. Cuando ya no se trata de controlar, sino de confiar. Cuando eliges no reaccionar por emoción, sino actuar por convicción. Cuando tu alma deja de querer ganar argumentos, para empezar a ganar sabiduría. Dios no te pide que te calles por siempre. Te pide que aprendas a discernir cuando tu voz edifica. Y cuando tu silencio sana. Y eso, hija, es madurez espiritual. Es el fruto de una mujer que ya no vive desde la herida, sino desde la revelación. Así te enseña Dios el poder del silencio. No para apagar tu voz, sino para purificarla. Para que cuando hables, tus palabras no sean reacción humana, sino respiración divina. Ahora que has caminado por esta historia, mírate un momento en el espejo del silencio. Detente y escucha lo que no suena afuera, sino dentro de ti. Porque allí, en ese espacio invisible donde tus pensamientos se aquietan, Dios sigue hablando. No con ruido, sino con dirección. No con prisa, sino con propósito. Tu silencio no ha sido pérdida. Ha sido siembra. Cada palabra que elegiste no decir ha germinado en madurez. Cada pausa tuya ha sido un altar invisible donde el cielo descendió sin que nadie lo notara. El enemigo intentó hacerte creer que tu voz era tu fuerza. Pero el Espíritu vino a enseñarte que tu fuerza está en tu paz. Que no necesitas levantar la voz para que el cielo te escuche. Porque el cielo ya está atento a tu corazón. En la calma y la confianza está tu salvación. Esa es la voz de Dios hoy para ti. Y ahora que sabes que el silencio también habla, usa tu voz solo cuando lleve su aliento. Que tus palabras sanen. Que tus frases traigan luz. Que tu boca no sea espada, sino instrumento de gracia. Habrá momentos en los que el mundo te provoque, en los que la injusticia grite y el dolor te empuje a responder. Pero recuerda, no todo lo que necesita respuesta merece palabra. Hay batallas que solo se ganan cuando decides quedarte quieta y dejar que Dios hable por ti. Cuando sientas que tu silencio es inútil, recuerda a Mirayá, recuerda a María, recuerda a Jesús. Los tres vencieron sin ruido.
y el poder que lo sostuvo en sus silencios. Es el mismo que hoy te sostiene a ti. Dios no quiere callarte. Quiere convertirte en eco de su voz. Y cuando hables, que el mundo pueda reconocer en ti el tono del cielo. Música de fondo, suave piano y cuerdas ascendentes. La voz se vuelve más cálida y cercana, casi como un susurro. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección. Con alguien que ha estado pidiendo una señal. Con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz. En luz para otros que buscan claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón, estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizás no puedas ir, pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Quédate, escucha, crece. Porque esto no termina aquí. Apenas comienza. Calla, y verás lo que el cielo puede hacer cuando tú simplemente confías.